corrían haciendo señales de despedida con las manos. Muchos padres mantenían su mirada fija y derramaban sus lágrimas sin saber qué hacer. Seguramente pensaban que muchos ya no volverían a ver a sus hijos, que sus cuerpos quedarían en aquellas arenas candentes del Chaco. Aquellos jóvenes bolivianos manteníamos la idea de que el verdadero enemigo era el soldado paraguayo que se enfrentaban en las batallas con nuestro ejército conformado por niños y jóvenes humildes que proveníamos del campo, las minas y los barrios marginales de la ciudad. En el trayecto nos dimos cuenta que estábamos solo los jóvenes y nos preguntamos dónde están los hijos de los ricos. ¿Dónde están los hijos de los generales? ¿Dónde están los hijos de los políticos? ¿Dónde están los hijos de los patrones? Es necesario que los bolivianos que amamos a nuestra patria conozcamos la verdadera realidad de la historia que nos llevó a los conflictos entre países hermanos, para no ser engañados en el futuro. La élite intelectual que oculta, cambia y reduce la historia, opta por hacer conocer solo el heroísmo y distorsiona los hechos en los libros, con el objetivo de que nuestras futuras generaciones no conozcan la verdadera causa de las guerras. El sistema capitalista con mentalidad individualista, con intereses económicos, políticos y poder, permite el saqueo de las riquezas naturales en beneficio de un reducido número de familias privilegiadas, mientras que la mayoría de los bolivianos vive en la pobreza, la miseria y el analfabetismo, sin tener derecho a vivienda, salud, trabajo ni educación. Gobernantes y políticos bolivianos leales al imperialismo fueron los culpables de llevar a los enfrentamientos bélicos y las derrotas catastróficas del país, utilizando a bolivianos humildes como si fueran su ganado. El tren continuaba su recorrido pasando por muchos sectores del altiplano y la mayoría de los soldados aún con energía continuaba silbando, cantando y saludando a los pobladores de Machacamarca, Chayapata y Huari. Las horas pasaban y aquellos que reían, gritaban y saludaban se perdían después en el silencio. En sus rostros ya se notaba la preocupación, pues más y más nos alejábamos de nuestros orígenes, quedábamos en la soledad y la tristeza. Silenciosamente empezaban a mirarse los rostros unos a otros sin saber qué hacer. Yo recordaba a mis padres y a mi hermana, y me preguntaba si volvería a verlos. Limpiándome las lágrimas observé a Froilán que dormía profundamente, mientras el frío se hacía más crudo y nos obligaba a abrigarnos con ponchos. Por la noche aculicaban coca y fumaban. Al amanecer, se llegó a Uyuni para reabastecerse de agua. Algunos curiosos observaban qué es lo que había en el sector. Por el frío insoportable, muchos se quejaban, especialmente los que venían del oriente y Cochabamba, apesadumbrados porque estaban pasando momentos difíciles. El tren continuó su recorrido mientras el viaje se hacía largo y aburrido. Estábamos desesperados queriendo llegar a nuestro destino hasta que después de 2 días de viaje se llegó a Matancillas. Esa noche dormimos envueltos con nuestros ponchos y el estómago vacío. Algunos ya tosían como tuberculosos, se escuchaban los comentarios de desmoralización por los primeros tropiezos que se presentaban. Algunos muchachos entre los 14 y 15 años anhelaban retornar a sus casas. Los oficiales de la plana mayor de alguna manera se servían un alagua de chuño con charque. Los subtenientes Peña y Rocabado y los sargentos Burgoa, Mendizábal y Martínez dormían sobre pajas con los soldados y decían que no podían darse lujos mientras la tropa estaba pasando momentos difíciles y que su deber era compartir con ella. Después de aquel viaje largo nos reunimos Hilarión, Pío, Cándido, Froilán y yo. Nos acomodamos cerca de un muro de adobe. Y yo dije, yengo un pedazo de charque de carne de cabra. Cubriéndonos con nuestros ponchos compartimos charque y pan duro. Por unos minutos comentamos sobre nuestros familiares. Posteriormente hicimos una promesa de no separarnos pase lo que pase. Al amanecer se escucharon gritos y una aglomeración de la tropa que desesperadamente observaba a aquellos 5 cuerpos de soldados muertos que bajaban de un camión. Los oficiales comentaban que por la noche escaparon del campamento e intentaron retornar a la ciudad.
Pero la guardia al enterarse hizo la persecución de 12 kilómetros, hasta hallarlos en un momento de descanso en una quebrada. Al ser descubiertos intentaron escapar y en ese momento fueron ejecutados. Sus cuerpos fueron traídos empapados de sangre, como los cuerpos de los animales salvajes cuando son cazados a tiros. Se dio la orden para quitarles los uniformes y los calzados, luego fueron arrastrados hasta las fosas que fueron cavadas. Aquellos cuerpos desnudos con rostros de aymaras y cambas se cubrían con la tierra hasta quedar en 5 pequeñas montañas. La mayoría de los soldados mostraba el rostro de tristeza y preocupación por lo sucedido, pero en sus comentarios decían que el hambre los obligó a tomar esa decisión y que muchos de ellos también deseaban abandonar. Más tarde se recibió la orden del sargento Burgoa de continuar la marcha, pero esta vez era una caminata que no nos imaginábamos. Una columna bastante larga de la tropa avanzaba por el medio de la carretera que se dirigía a Tarija. El cordón de centinelas era muy riguroso, mientras las miradas de los soldados se dirigían a la localidad de Villazón que se encontraba al frente, quedándose con las ganas de conocerla pues nos alejábamos kilómetros por la caminata. La tropa estaba desmoralizada, hambrienta y llena de polvo. Con las piernas débiles pasamos ríos, montañas, granjas, caminos pedregosos, hasta llegar a Copacabana, un pueblito pequeño y pobre. Después de un descanso se continuó la marcha por un desierto no cultivable, hasta la noche en esa pampa en la que soplaba un viento frío. Cerca de medianoche se llegó a Izcayachi. Y luego de un descanso de unas 4 horas, al amanecer, se reanudó la marcha. La tropa estaba bastante cansada, enferma, hambrienta y con los pies ensangrentados. Entre los enfermos se encontraba Pío. Su cuerpo delgado no soportaba los cambios climatológicos, la fiebre empezaba a subirle, sus pasos eran lentos, pero las órdenes eran de continuar. Atravesando montañas se llegó a Tarija a las 10 de la mañana. En sus calles, multitud de personas nos esperaban con abrazos, aplausos y gritos. La columna de soldados era numerosa. Nos dirigimos al cuartel de etapas, ansiosos en busca de agua en aquel patio tan grande donde se veía a una gran cantidad de soldados listos para salir a su destino. Muchos de ellos hacían leer sus cartas pagando en tostado, pan o monedas y hacían escribir las respuestas para enviar a sus familiares. La tropa antigua que se disponía a salir al frente de batalla nos observaba a los recién llegados con mucha preocupación. Según ellos decían, cada día que pasaba llegaban muy jóvenes o niños. Nuestros rostros estaban quemados, los labios rajados por el frío, los pies ensangrentados, el uniforme cubierto de polvo. Con acento agudo, pesar del cansancio, se tenía que esperar en formación hasta que los oficiales hagan conocer el informe a sus superiores. Poco después se dio la orden de descansar en el patio y cada soldado buscaba un lugar. Algunos oficiales preocupados por aquellos soldados enfermos ordenaron que inmediatamente sean trasladados para recibir tratamiento. Después de una semana continuaban llegando soldados de diferentes sectores del país. Las carpas no abastecían y la mayoría se pasaba descansando al aire libre, luchando con el calor del día y el frío del amanecer. Llegó el día, el capitán Martínez reiteró. Ha llegado el día de partir al frente de batalla. Si no matan al enemigo, a ustedes los matarán. Si quieren salir con vida de esta guerra tienen que pelear como fieras. Sin ningún comentario oíamos sus palabras antes de la partida, cada soldado tenía un pensamiento diferente sobre su destino. El viento soplaba y levantaba polvareda y las partículas de tierra se pegaban a los nuevos uniformes de verde caqui que habían sido dotados la noche anterior. Lo más triste fue que Hilarión fue trasladado a otra sección como traductor del idioma quechua. Al concluir su discurso, el capitán dio la orden de colocarse el equipo completo de guerra. En ese momento, Hilarión y yo nos abrazamos y recomendamos con lágrimas en los ojos: hermano Hilarión, cuídate. Tenemos que regresar todos con vida.
Si alguno de nosotros no regresa, díganles a nuestros familiares que les hemos querido mucho. Tenemos muchos recuerdos de nuestra niñez. En 5 columnas nos dirigimos a diferentes puntos de combate, más de uno. 500 soldados equipados con un fusil Mauser con su cuchillo bayoneta, el morral, una frazada, una caramañola que contenía agua, y un jarro Vicker para desayuno o rancho comida. Algunos con machetes nos alejamos de Tarija. Ninguno teníamos idea sobre estos lugares inhóspitos y que muchos de nosotros ya no retornaríamos, que muchos